Bienvenidas al segundo capítulo de la Sala de Viana, donde tocaremos temas por mujeres y para mujeres. En el segundo capítulo de hoy vamos a hablar sobre un tema supremamente importante y un tema que poco se habla, las pacientes normalizan, y es la famosa incontinencia urinaria. Para empezar el tema queremos tener la definición, como hemos hecho en el capítulo anterior, la definición clara de qué es incontinencia para nuestras pacientes. Perfecto, entonces la idea es que ustedes como pacientes tengan claridad absoluta, que vamos a tratar de hablar como si fuéramos amigas. Entonces la idea es que la información sea bastante general y que ustedes la entiendan perfectamente. Hagan de cuenta que no somos sus médicas, somos sus amigas. Entonces la incontinencia urinaria simplemente es el escape de orina, ¿sí? Independientemente de la circunstancia, si a una mujer se le sale la orina se llama incontinencia urinaria. Ahora, otra de las preguntas es, ¿pero qué tipos de incontinencias hay? Entonces la principal de ellas es la incontinencia urinaria de esfuerzo. Pero también tenemos otra incontinencia que se llama la incontinencia urinaria de urgencia. Es decir, hay dos tipos. Cuando ocurren los dos al mismo tiempo se llama incontinencia urinaria mixta. La incontinencia urinaria de esfuerzo es cualquier escape de orina que se presente cuando se aumenta la presión dentro del abdomen. Entonces, por ejemplo, en momentos como estornudar, toser, reírse, caminar, tener actividad física, ir al gimnasio e incluso tener relaciones sexuales. Entonces es ahí cuando hablamos de incontinencia urinaria de esfuerzo, o sea, el escape de orina que se presenta con el esfuerzo. Y la incontinencia urinaria de urgencia es esa necesidad de tener que salir corriendo urgente al baño y antes de llegar al baño la persona se orina, ¿sí? Que es como lo que las pacientes conocen como orinadera, y es simplemente salir corriendo al baño y que las gotas se salgan. Y la incontinencia urinaria mixta es que se presentan estas dos. Pueden ser al tiempo, pueden ser momentos diferentes, pero que sean concomitantes. ¿Qué factores de riesgo podemos tener para llegar a presentar esas incontinencias? Muchas de nuestras pacientes, en lo que hemos conversado de las consultas que tenemos, normalizan esa incontinencia y no es normal que uno se le salga la orina ni cuando está embarazada ni cuando está mayor en la menopausia. Entonces, de entrada, no es normal. Entonces, ¿qué cosas podemos hacer para mejorar esa incontinencia? Perfecto. Y pregunta, y lo más importante, por favor, anoten, saquen papel, lápiz, celular, lo que sea, porque estos son como los tips para evitar la incontinencia urinaria o para tratar. Tenemos que recordar que a nosotras las mujeres no nos enseñan a orinar, ¿sí? A nosotras simplemente nos dicen que hay que ir a orinar cuando uno le dan ganas y que ojalá evitar ir a baños públicos porque nos da infección y orinar en la casa. Sí, eso es lo que yo recuerdo en mi cabeza de lo que me enseñaron, y que prácticamente a nosotros nos enseñaron mal porque es que no ha habido una pauta de hace generaciones donde nos digan qué hay que hacer. Entonces, orinar es tan básico como comer, es tan importante como dormir. Entonces, para orinar se requiere, exacto, es un hábito, pero se requiere primero una postura adecuada. Entonces, una persona tiene que orinar sentada completamente en el sanitario, bajarse su ropa interior hasta el piso, abrir las piernas para que la vejiga se desocupe, ¿sí? En lo posible, y por favor es importante evitar hacer maniobras. Por ejemplo, es muy frecuente que las mujeres cuando usan baños públicos por temor a las dichosas infecciones, que esto es un mito, levanten la cola al momento de sentarse o utilicen como posturas inapropiadas, porque eso hace que la orina se quede adentro y eso promueve también las infecciones urinarias y el escape de orina. Entonces, primero, una buena postura. Algo que también favorece el escape de orina es la baja frecuencia urinaria, es decir, orinar poco. Una persona debe primero que todo asegurarle al cuerpo la ingesta de por lo menos 2 litros de agua al día. O sea, si uno no toma agua, pues uno no va a orinar. Ahora, hay que orinar. Se dice que lo normal de orinar de una persona, un hombre o mujer, niño, debe ser entre 5 a 7 veces al día. Mi recomendación general, y que es muy personal hacia mis pacientes, siempre les digo que es importantísimo orinar cada 2 horas. Independientemente que hayan o que no hayan ganas de orinar, es importante mantener la vejiga trabajando constantemente, y consumir el agua puede ser un poco difícil porque uno dice, venga, 1 litro, 2, 3, como me los tomo en todo el día. Lo más sencillo, lo más fácil, lo que yo les recomiendo a las pacientes es que después de cada orinada, ¿sí? La de cada 2 horas, tomar un vaso con agua, y así se vuelve mucho más fácil. De nada sirve que la paciente se tome los 2 litros requeridos en la mañana y que en la tarde no. Y se está aguantando todo el tiempo la orina también, además. Exactamente, entonces es importantísimo orinar cada 2 horas. Esta recomendación es hacerla independientemente de que hayan ganas o no de orinar. Esto con la finalidad de entrenar a la vejiga. Entonces simplemente la paciente va al baño, no sé si pone una alarma, un papel, o simplemente ya por hábito lo hace, pero entonces simplemente la paciente se sienta unos segundos, si orina bien, si no también se para y se va, pero siempre haciéndolo con la postura adecuada, independientemente que haya o no orina al momento de ir al baño. Bueno, es importante decir, como estamos mirando, lo que tenemos que hacer, que es
ingesta abundante de líquidos, de agua, qué otros alimentos o qué otras cosas no deberíamos consumir para no empeorar los síntomas de la incontinencia. Entonces, sigan anotando. Hay diferentes tipos de sustancias que están en los alimentos que irritan la vejiga. Por ejemplo, la cafeína. La cafeína no solamente está en el café, sino también en cualquier bebida oscura de consumo diario, como lo es el chocolate, las bebidas oscuras, gaseosas oscuras, el té, ¿sí? No importa si es en infusión, el que uno compra en el supermercado, pero todas estas bebidas que contienen cafeína van a irritar la vejiga y van a promover la urgencia urinaria y los escapes de orina. Otra de las sustancias que también es irritante de la vejiga es el alcohol, ¿sí? Independientemente de que sea una pequeña cantidad o una cantidad mayor. Claramente esto es evidente cuando tomamos alcohol, que orinamos con más frecuencia, pero si tenemos como, digamos, de precedente una incontinencia urinaria de urgencia, si yo tomo alcohol, pues cada vez van a ser más frecuentes los escapes. Aquí es importante decir que cualquier tipo de alcohol, ¿sí? Generalmente las pacientes relacionan mucho la incontinencia como con el vino, ¿sí? Porque es una bebida oscura y es un alcohol, pero cualquier tipo de alcohol puede generar también... Sí, estamos hablando de cerveza, vodka, vino, lo que sea. Alcohol igualmente está en estos tipos de bebidas y facilitan, digamos, que la urgencia urinaria y los escapes. Y la tercera, y digamos que la más nociva de todas, no quiere decir que el alcohol no lo sea, es el cigarrillo, ¿sí? El tabaquismo es un factor de riesgo importante y es una sustancia que va a irritar permanente la vejiga, no solamente en mujeres, hay que tener en cuenta que en los hombres también es importante esto, pero mientras haya consumo de estas sustancias, independientemente de los tratamientos, intervenciones y demás, no va a haber absolutamente mejoría, que eso es lo más importante respecto a la parte como alimentaria y el efecto que tiene en la vejiga. Entonces digamos que ya hemos recapitulado varias cosas y muchas de estas cosas no hay que hacer mayor intervención, sino cambios en hábitos de vida. Entonces, como hemos hablado también en el podcast anterior, acordémonos que todo se relaciona mucho. En la parte abdominal y en la parte de la pelvis, no solamente está el útero, las trompas y los ovarios, sino en la parte de adelante de la vejiga, en la parte de atrás del recto. Entonces, ¿qué otras modificaciones, por ejemplo, en la alimentación debemos hacer para evitar la incontinencia? Importante pregunta y la respuesta es esta. El estreñimiento es uno de los factores de riesgo modificables que mayor escape de orina se pueden presentar. Entonces, si una paciente tiene estreñimiento, nuevamente, independientemente de que orine cada 2 horas, de que no consuma bebidas irritantes y demás, no va a, digamos, que obtener respuesta de ningún tipo de intervención respecto a la incontinencia. Entonces, es importantísimo que las mujeres por lo menos tengan una deposición al día. Estreñimiento no es solamente no hacer popó, ¿sí? Estreñimiento es tener deposiciones de consistencia dura, que duela al momento de salir o que incluso las mujeres puedan incluso tapar el inodoro. Entonces, cuando hablamos de estreñimiento, ese es el principal factor de riesgo que también las mujeres normalizamos y que definitivamente nos acostumbramos a vivir así porque simplemente es un hábito o digamos que es algo con lo que una mujer crece, porque es que el estreñimiento no es algo de nuevo, ¿sí? No es algo que se presenta ahorita en la adultez, sino que viene generalmente desde la niñez. Y esto se deriva también de malos hábitos alimentarios, el consumo de alimentos ultraprocesados, falta de fibra, falta de agua, falta de movimiento y actividad física. Entonces, y a eso es importante aclarar que el estreñimiento no es solamente que yo vaya al baño cada 3-4 días. Así yo vaya todos los días, si esas deposiciones son dolorosas, si yo tengo que pujar, si las deposiciones son demasiado duras, eso ya hace parte del diagnóstico de estreñimiento. Entonces ya hablamos de muchas de las cosas modificables que es súper importante porque a veces siempre nos vamos como al medicamento, a la intervención, a la cirugía y no hablamos de todas estas cosas que se tienen que hacer para poder tener una mejoría. Pero bueno, ya haciendo cambios en todo esto, ¿qué otras intervenciones podemos hacer? Perfecto, entonces hagamos de cuenta que el tratamiento de la incontinencia, primero es importante identificar qué tipo de incontinencia tenemos y empezar a tratar el componente predominante, es decir, que si es más frecuente que se me salga la orina con el esfuerzo que yendo al baño y que se me salga en el camino, vamos a empezar a tratar la incontinencia urinaria de esfuerzo. Sin embargo, estas dos incontinencias comparten, digamos que un tratamiento que es la famosa terapia piso pélvico, ¿sí? Aquí quiero aclarar que la terapia no es eso que las pacientes dicen que aprietan cuando van a orinar, cortan el chorro, porque es que no se trata de algo autodidacta, tiene que ser algo con un especialista en piso pélvico, ¿sí? O sea, una fisioterapeuta especialista en piso pélvico, donde se utilizan diferentes técnicas y retroalimentación para poder, digamos que, resetear la vejiga, como le digo yo, para que la vejiga pueda, pues, prácticamente como retomar como cuando era antes y evitar también mediante la terapia los escapes. Ahora, lo más importante es saber que digamos que una gran cantidad de mujeres, digamos que más que el 70% de ellas van a ver mejora y resolución de la incontinencia urinaria solo con terapia piso pélvico. Entonces no estamos hablando ni de cirugía ni de medicamentos.
Y muchas pacientes se sorprenden cuando llegan a la consulta y uno como que listo, hay que hacer terapia y como que quedan aburridas porque pensaban que había que operar. Exacto, son como no, pero la doctora no me hizo nada, las terapias no sirven. O dicen, yo ya estaba haciendo terapia, doctora, yo voy al baño, corto el chorro y vuelvo y relajo. Y eso no es terapia de piso pélvico, debe ser algo guiado. Y digamos que la otra pregunta que también hacen es como, entonces toda la vida terapia, digamos que no es que toda la vida, pero sí es importante por lo menos la valoración inicial o las terapias iniciales, hacerla en compañía de una fisioterapeuta, porque tiene que haber una retroalimentación, que no es retroalimentación solamente de hablar, sino es algo que nosotros llamamos biofeedback, que es con ciertos electrodos donde se va dando cuenta uno de verdad qué fuerza, qué no hace, etcétera, etcétera. O sea, es algo mucho más especializado para que uno así pueda hacer después, seguir con esa terapia también en su casa, ¿sí? No quiere decir que no la puedan hacer solas, sino que debe tener un acompañamiento siempre, porque digamos que como cualquier músculo, si yo lo dejo de entrenar, pues también voy a recaer en la incontinencia. Es decir, si yo inicio las terapias con la fisioterapeuta que es especialista en terapia piso pélvico, tengo mejoría, completo, no sé, 10, 20, 15 sesiones de terapia piso pélvico, pero luego en mi casa dejo de hacer todas las actividades o todas las recomendaciones que ya he hecho, pues tampoco me va a servir de nada. Entonces es un tratamiento de constancia también, y que sea guiado pues por los especialistas o por el personal adecuado. Sí. Esto sí tiene una gran relevancia porque es lo que usted dice, o sea, las pacientes no solamente es ir a sus sesiones, sino que en casa continuar. Yo les digo a mis pacientes que es como cuando uno va al gimnasio, mientras uno va a haber resultados, pero deja de ir y los resultados se pierden inmediatamente. Entonces, hay que tener en cuenta que muchas pacientes, la gran mayoría de pacientes, únicamente con terapia mejoran, o sea, se curan de la incontinencia. Entonces, tenemos que dejar ese escepticismo alrededor de la terapia piso pélvico, porque sí funciona, y qué maravilla es curarse de algo únicamente con menos riesgos. Exactamente. Las otras intervenciones pueden tener algunos riesgos. Exactamente. Entonces, la idea de esto es evitar, digamos que, mejorar los hábitos, como lo decimos, junto a terapia piso pélvico, y qué bueno es evitar una cirugía solamente con esta intervención, que aunque parezca leve o que la paciente piense que no funciona, créanme que funciona muy bien y les va súper bien, y sobre todo a pacientes de diferentes edades, ¿sí? Entonces algo que es muy bueno, es muy bien aceptado, y al final cuando las pacientes ven que están curadas de la incontinencia, pues obviamente la calidad de vida mejora mucho. ¿Qué otras opciones entonces para nuestros pacientes? Ya hemos ido, yo siempre les digo en la consulta, de lo más a lo menos. Entonces lo más, hábitos de vida, terapia piso pélvico, lo menos, perdón, y ahora lo más, ¿qué es lo que más, ¿cómo se dice? Como más, ¿qué más intervención va a tener? Perfecto, entonces cuando la terapia piso pélvico no funciona, esto hablando de la incontinencia urinaria de esfuerzo, ¿sí? O sea, vamos a hablar en este instante, estos minutos de incontinencia urinaria de esfuerzo. Cuando la terapia no funciona y la orina persiste saliéndose con la tos, con la risa, con las relaciones, bueno, independientemente de la causa, ¿sí? Ya nos tenemos que ir digamos que al lado opuesto, que son las intervenciones quirúrgicas, o sea, las cirugías, ¿sí? Entonces, el principio de estas cirugías es colocar, ¿sí?, un sling o una cinta, por ejemplo, como esta. Esto es una cinta hecha de polipropileno, que es un material biocompatible y que es muy seguro para este tipo de tratamientos. Lo que hacemos es colocar esta cinta, la cirugía es por vía vaginal, debajo de la uretra, con la finalidad de estabilizarla y así evitar los escapes de la orina. No es que la uretra está acá. Exactamente, entonces lo que hacemos es que la uretra va a quedar suspendida por esta cinta, y lo que va a hacer es evitar y alinearse para evitar los escapes urinarios. De estos, digamos que colocar una cinta no es solamente colocarla, hay muchas técnicas, ¿sí? Entonces se habla de la cinta TBT, cinta TOT, se habla de cintas autoajustables, se habla de cintas hechas realizadas con fascia, que es una parte del músculo, digamos, con tejido del propio cuerpo. Exactamente. Entonces la idea es que hay muchas intervenciones, pero el principio va a ser casi prácticamente el mismo, que es reposicionar la uretra para evitar los escapes urinarios. Entonces, esta cirugía, como todas las cirugías, no solamente se trata de operar, sino que para que la cirugía tenga éxito, la paciente tiene que mantenerse firme en lo que son los hábitos. Tenemos que tener en cuenta que esta cirugía, sí, no está contraindicada en personas con sobrepeso u obesidad, pero claramente tiene un mayor riesgo de falla si la paciente es una paciente obesa o si la paciente está con sobrepeso. Entonces, siempre es importante perder peso como una de las, digamos que los hábitos para mejorar la incontinencia urinaria. Y nuevamente, esta cirugía es muy efectiva, tiene una efectividad mayor al 80-90%, pero si la paciente no hace los cambios que hicimos, por más operada que esté, la orina se va a seguir saliendo. Entonces es importantísimo saber
qué tipo de cirugía les van a hacer, ¿sí? Si se operan de esta intervención, pues saber qué tipo de cirugía les van a hacer, qué técnica se va a utilizar, qué tipo de cinta se les va a poner, qué procedimientos hay que hacer adicionales, porque no es solamente poner la cinta, sino en muchas ocasiones, dependiendo del tipo de cinta o de la posición en la que se coloca, sí o sí hay que hacer algo que se llama una cistoscopia, que es revisar que la cinta no haya estado dentro de la vejiga, por decirlo en términos coloquiales, pues entonces hay que meter una camarita para revisar la vejiga inmediatamente después de haber puesto la cinta. Entonces eso también es importante que lo sepan, para que sepan en dónde se la hacen, con quién se la hacen y qué procedimiento hay que hacer adicional. Total, entendemos que ahorita como que hay mucho límite con el acceso a especialistas y demás, pero mi recomendación muy personal para las pacientes es que esta cirugía es una cirugía que, si bien se puede realizar por ginecología y urología, es importante hacerla en conjunto, ¿sí? Porque la cirugía tiene riesgos, que la tasa es demasiado baja, pero siempre hay que evaluar si hay compromiso de la uretra, de la vejiga, ¿sí? Mediante esos procedimientos complementarios que se debe hacer al mismo tiempo. Entonces, la recomendación es siempre, y es por eso que nosotras trabajamos en conjunto. No colocamos una cinta sin que estemos las dos presentes en la cirugía para ver y manejar cualquier complicación que se pueda presentar desde el punto de vista ginecológico o urológico. Entonces, esta es como la opción quirúrgica, digamos que más frecuente que se utiliza, la que y más que es una opción tiene. segura, también hay que decirlo, porque muchas veces existe el mito de que como es un material externo, pues puede generar complicaciones. Claro que puede generar complicaciones como cualquier intervención y como cualquier material externo, pues que no sea del mismo cuerpo, pero digamos que su efectividad y su seguridad está muy bien demostrada por múltiples guías nacionales e internacionales. Ahorita el desarrollo tecnológico de estas cintas, que sean de bajo peso, que tengan unos poros que no se vayan a infectar, que me den menos posibilidad de que se salga después de que la ponga. Entonces digamos que son técnicas muy seguras, pero en las manos apropiadas y con las indicaciones apropiadas. De acuerdo. ¿Qué otras opciones de tratamiento tenemos? Bueno, esto lo que hablamos previamente era para la incontinencia urinaria de esfuerzo. Ahora, para la incontinencia urinaria de urgencia, ¿sí? Para la incontinencia urinaria de urgencia, generalmente utilizamos lo mismo, la terapia pisopélvico, y también utilizamos intervenciones farmacológicas, o sea, medicamentos, ¿sí? En la actualidad se disponen de 2 grupos de medicamentos especiales, que son los famosos anticolinérgicos y los famosos beta-3 agonistas. Se pueden utilizar en monoterapia, o sea, solos, o se pueden combinar. Y esto lo que busca es disminuir, digamos que aumentar la capacidad de la vejiga para que se pueda llenar completamente y que la paciente pueda ir con tranquilidad al baño. Eso por ese lado. Ya si esta combinación o en monoterapia o combinados no funcionan, tenemos otra opción disponible, que es la aplicación de la toxina botulínica. Por eso traje este vial vacío. La toxina botulínica es un medicamento que no solamente es con fines estéticos, cosméticos, para las arrugas, mejor dicho, para lo que todo el mundo se imagina, menos para esto, ¿sí? Sí sirve para la vejiga y también sirve para otro tipo de enfermedades de otro tipo de especialidades. Entonces, lo que hace uno con la toxina es aplicarla dentro del músculo de la vejiga para causar una parálisis y hacer que la vejiga no esté contrayéndose tan frecuentemente, porque esto es lo que finalmente produce los escapes, la contracción inapropiada y rápida de la vejiga en el momento inadecuado, ¿sí? Entonces, lo que buscamos con esto es frenar la vejiga, y esto claramente, así como en la piel, como en cualquier otro, digamos que utilidad clínica que tenga la toxina botulínica, va a tener un tiempo, digamos que de efecto. Entonces, eso es importante, ¿no? Porque entonces, ¿por cuánto tiempo va a tener que tomar el medicamento, por ejemplo? Exacto, esa es una pregunta que puede variar mucho. Antes de pensar en la toxina. Exacto. ¿Cuánto tiempo tengo que tomar el medicamento? Pues digamos que los medicamentos realmente tienen una acción prácticamente inmediata, ¿sí? Entonces, generalmente, en mi práctica clínica yo vigilo a las pacientes por 3 meses. Es decir, hacemos un manejo inicial de un tratamiento medicamentoso por 3 meses y si no hay mejoría ya, escalamos al siguiente tratamiento. Entonces, en mi caso, si no sirven los anticolinérgicos, los beta-3 agonistas y las pastillas, como las conocen ustedes las pacientes, pues ya, si a los 3 meses no hay mejoría, seguimos con la toxina botulínica. Y la toxina botulínica, como tiene un efecto, digamos, entre 6 a 9 meses, claramente el efecto se va a ir perdiendo progresivamente conforme pase el tiempo, y pues cuando se acabe, pues volvemos a aplicar toxina botulínica. Como en la cara. Igualito, tal cual como se maneja en las arrugas, solo que pues en la vejiga. Y ese es prácticamente el tratamiento de la incontinencia urinaria de urgencia. Entonces yo quiero aclararles a mis pacientes, porque muchas veces me dicen: doctora, pero usted me puso el Botox o la toxina o la marca que se haya puesto, que en teoría debería ser Botox porque es la que se ha utilizado en los estudios clínicos, ¿no? Okay. Entonces, muchas veces las pacientes piensan que con esto se le va a quitar la incontinencia de la tos, de la risa y demás, y por supuesto no. Entonces, primero tratamos el componente predominante. Entonces, si es más frecuente el escape de orina de la urgencia, salir corriendo, aplicamos esto. Y
Si persiste el escape de orina, pues que va a persistir, que es el de la tos, el de la risa, pues optamos por los tratamientos para la incontinencia urinaria de esfuerzo. Pero pues ni esto va a quitar el escape de la tos, de la risa y demás, y ni esto va a quitar la orinadera ni el escape de urgencia. Entonces es importante que sepan que se manejan por separado y que no hay medicamentos. Y que hay un punto igual en el que confluyen, ¿no? Porque se tienen que utilizar las dos intervenciones. Se pueden utilizar. Pero siempre importantísimo ir de lo menos a lo más. Entonces, si no hacemos cambios de hábitos, si no hacemos terapia, no va a haber ninguna pastillita mágica ni ninguna cirugía que nos solucione todo. De acuerdo con eso. Entonces, nuevamente, y vamos a como hacer ya el resumen final para despedirnos de este capítulo, y es los hábitos nuevamente. Entonces, consumo de 2 litros de agua al día. Orinar cada 2 horas. Después de cada orinada, tomar por lo menos un vaso de agua. No aguantar la orina. Independientemente de si están en la casa, en el trabajo o en la calle, buscar un baño para cumplir, digamos que el horario de cada 2 horas. Hay que orinar independientemente que hayan o no hayan ganas. No aguantar la orina. Si pasan más de 2 horas y ustedes no orinan, están expuestas a escapes de orina y simplemente a infecciones urinarias, ¿sí? Entonces es algo que yo le explico a mis pacientes y tiene mucha lógica. Es la vejiga, digamos que eventualmente ella debería retener la orina por 2 horas, pero si pasan más de 2 horas porque me ocupé y se me olvidó o porque salí y demás, es lógico que si la vejiga está en su capacidad máxima, así uno no sienta ganas porque uno no aprendió a orinar, entonces como que no hay esa retroalimentación de la vejiga de mandarlo a orinar, sino que la vejiga va a estar llena, pues cualquier persona, independientemente que sea joven, vieja, niña, niño, que estornude, se le va a salir la orina, porque es que eso pasa con mucha frecuencia. Entonces son esos hábitos. Y el hábito más importante para mí es evitar el estreñimiento. Entonces optar por medidas alimentarias, fibra, frutas, para hacer popó todos los días, ya que solamente hacer el cambio de esto ya te va a tener un impacto supremamente positivo en los escapes de orina. Entonces estas son las recomendaciones, por favor. Alcohol, no cigarrillo. Sí, el cigarrillo, Alcohol, por favor, no más. Pero entonces es tener en cuenta esto y utilícenlo como prácticamente un hábito de vida, ¿sí? Así como hay higiene del sueño, así como hay rutinas para hacer ejercicio, también hay rutinas para orinar que la gente no tiene en cuenta y que cuando van a la consulta se extrañan de que uno les explique esto porque llevan 50, 60 años orinando mal, ¿sí? Acuérdense que no existe ningún riesgo de utilizar un baño público. Obviamente no estoy diciendo que utilicemos el baño más sucio, horrible del mundo, porque no se trata de eso, pero si es un baño que visualmente se ve limpio, simplemente no va a haber ningún inconveniente. Una sugerencia, digamos, que yo le doy a las pacientes cuando veo que hay mucha ansiedad respecto al uso de baños públicos, es que si les genera tranquilidad utilizar un spray de alcohol y aplicárselo al bizcocho para sentarse, lo pueden hacer. Pero no quiero que levanten la cola, ni que se sienten en la esquina, ni que mucho menos aguanten por miedo a una infección en un baño, porque esto es mentira. Entonces, simplemente seguir las recomendaciones, siempre hacer un manejo conjunto, ¿sí? Es por eso que nosotras trabajamos juntas y es para ofrecerles a ustedes todas las opciones de tratamiento desde el punto de vista ginecológico y urológico, y sobre todo el mejor tratamiento para ustedes basados en recomendaciones globales de las dos. Entonces es por eso que la incontinencia urinaria es algo que las pacientes normalizan y casi siempre llegan tarde a la consulta cuando la tienen 10, 20 años antes. Así es. Si uno no la interroga, muchas veces ni siquiera se la manifiesta. De acuerdo. Entonces esperemos que este nuevo capítulo les haya funcionado, les haya servido, que hayamos dejado unos tips claros y útiles para ustedes en su vida y en su rutina diaria, y quedamos pendientes de cualquier otro tema que quieran tratar acá. Recuerden que somos un par de mujeres, somos sus amigas, somos una uróloga y una ginecóloga y buscamos trabajar por ustedes. Si tienen dudas, por favor, anótenlas, déjenlas en los comentarios y nos vemos en un próximo capítulo.